מצוין. תגביר קצת את הקול. אתה יכול? רק שנייה. מומנטו. ¿Me escuchas mejor ahora? כן, כן, בסדר גמור. espera un segundo. אתה לא ממש במרכז המסך. כן, אני יושב יופי, מעולה. מעולה. מה נשמע? הכל טוב, כרגע הגעתי, אז estoy pasé a verla a mi vieja. Mi mamá vive en el קיבוץ. איפה? באיזה קיבוץ? אני חבר קיבוץ כפר מכבי כבר 10 שנים. כן. אני גר בקיבוץ כפר מכבי כבר 30 ומשהו שנה. כן. ב10 שנים אנחנו חברים. הבנתי. ואמא שלך בקיבוץ? אמא שלי, ההורים שלי, עם אבא שלי חלה, ואז לפני 3 שנים הבאתי אותם לארץ, והם היו בקיבוץ, אבא שלי נפטר, ואמא שלי שתהי לי בריאה בקיבוץ, שכנה שלי. כל הכבוד. טוב, אז יופי. זה מצוין. אני שמח לראות אותך אחרי כל כך הרבה שנים. ¿Cuándo falleció tu papá? זה היה ב-2006, שעזרת לנו... אז זה 15 שנה שלא התראינו. כן, אני חושב שהיית יותר בקשר עם אלחנדרה. טוב, אתה תוכל להתחיל לספר קצת על הימים ההם, איך הגעת לתנועה, מתי, עם מי הגעת וכולי. אתה רוצה בעברית או בספרדית? No, en castellano, perdóname. Todo en castellano. En español. No te diste cuenta porque estabas hablando de híbrido. Bueno, es la edad. Es la edad. ¿Quién? Yo entré en la TNUA en agosto de 1971. Eso quiere decir que estaba en la escuela secundaria, en el colegio, y Andy, que era vecino nuestro, estaba en 6º año, yo estaba en 2º, entró en un recreo y preguntó, no sé cómo, tratando de ver quién era judío, porque estaba por armar un grupo en un lugar nuevo. Y entonces, no sé cómo, yo no estaba, yo no lo vi. Creo que fue Eduardo o algún otro, no me acuerdo quién. Y entonces nos escuchamos, nos dio la dirección y para mí era el fin del mundo. Pese a que yo vivía en Rivadavia y Campichuelo, igual me parecía lejos. Y fuimos, primera semana creo que fuimos con Eduardo y Ricky Molsaski, que vive en México ahora. Ricky no quiso volver. La semana siguiente yo volví con Edu y con otro compañero mío de la escuela, que tampoco, que estuvo un par de semanas y después dijo, no es lo que yo quiero porque quiero ocuparme del deporte. Y así fue que empezamos. Creo que fueron, en 1971 fue un mes antes o 3 semanas antes que yo cumpla 15 años. Y ahí estuvimos con Edu. La primera semana creo que vinieron Sandra Rubin y Silvia Fishman. Y a la semana siguiente fuimos un poco más.
Y así apareció José Kuchevaski, que la hermana de él, Kuki, estaba, no me acuerdo si en Chorashim o en alguna, o la Shihua de ustedes, no me acuerdo realmente. Y apareció Graciela Brachterman, y después vino Mario Brenner, y se hicieron dos grupos, porque en realidad nosotros, yo traje a mis compañeros del Shule, que eran Eugenio Benjerovsky y Héctor Budman, Jerby, y quién más vino, no me acuerdo quién más vino de ese grupo, y las chicas trajeron a sus compañeras de la escuela, porque iban al normal 7. Entonces se hicieron como si fueran dos grupos, y así apareció Adriana Schwarzman, que era la que vivía más cerca, y después apareció otra chica que se llamaba Laura, que no me acuerdo cómo se llama la apellido. También vivía ahí cerca de Parral, y Mónica, que también vivía en Parral. Así se hizo el grupo, creció relativamente rápido. Éramos Ethel y Andy eran los madrijim. Empezó todo muy light y muy, ¿cómo se dice esto? La parte social. A mí me encantaba porque podía jugar a la pelota. Venía temprano, todos los sábados, y jugábamos al fútbol. Siempre había un problema, que había que comprar una pelota, porque pelota no había. Así que juntamos plata, compré una pelota de goma en lo de Julio Jalil, que vivía en la esquina, tenía el almacén en la esquina de Aranguren y, ¿qué era? Concordia, Cuenco o Concordia, no me Puede acuerdo. ser, sí. Concordia. Y jugamos a la pelota, es decir, los que llegaban temprano jugaban a la pelota. Y así, eso servía para tener aparte un poco de interacción con la gente de las otras kutzot, de los otros grupos. Me acuerdo que el grupo se fue armando. Fue un buen marco porque de alguna manera Eugenio y Jerry iban a otras escuelas, y seguimos estando en contacto. Ajá. Digamos, la cosa interesante es que después me quedé pensando, Julián también era compañero nuestro, y de todas maneras él apareció después creo que fue en Chorashim. Y estamos como que estuvimos totalmente desconectados. Si yo me reconecté con él muchos años más tarde. Que había, digamos que esto fue en septiembre, hasta fin de año más o menos se fue armando el grupo. Digamos que todo funcionaba de alguna manera muy paternalmente, pensando en los madrijim, y por otro lado estaba la autogestión, digamos, la cosa nueva para todos nosotros como adolescentes era la autogestión, digamos, hay que mantener la casa. No me preguntes quién tenía la llave, por ejemplo. ¿Quién abría el bait? Después, primero fue Aranguren, después fue Gazit, ¿no? Y así entramos de a poquito. Yo creo que al final del año éramos más o menos como 20, hubo gente que venía y que entraba y que salía. Pero así fue más o menos estable durante todo el año 72 y 73. Fue más o menos estable con la gente que estaba. Siempre había circular de gente, pero más o menos
seguimos juntos. Estuvo también Osvaldo, que no me acuerdo cómo era el apellido, y Elena Con, Lenny, sí. que está en Argentina con Lenny. Muchos años después estuve en contacto. Por supuesto, con Eugenio seguimos en contacto después de la TNOA y todo eso. Yo no me acuerdo exactamente cuándo, pero más o menos casi un año después de haber empezado, quizás un poco menos, Ana la cambió a Étele como madrija. Yo creo que ustedes eran pareja en ese momento. ¿Puede No, ser? ¿No? Pero antes de llegar a ese punto, ¿tenés alguna memoria sobre lo que hacían, que las peulot que hacían en el caso durante el año 72, 71? Mira, no, ahí está el asunto. Durante todo el año 71, todo el esfuerzo estuvo puesto en la parte social. Armar el grupo y encontrar un lenguaje común, asentar los valores del grupo, la Kupa Meshutefet, y cómo se toman las decisiones y qué hacemos con el tiempo libre y qué cosas hacer. En general, nosotros nos veíamos, en esa época nos veíamos exclusivamente los sábados a la tarde. Las chicas tenían 13 años, 12 y 13 años, todavía éramos chicos. Es que yo tenía 14, yo creo que era uno de los más grandes, el resto teníamos 13 y 12, y afirmo alguno debía tener 11 años en ese momento. Yo en ese verano, mis viejos decidieron hacer un paseo y nos llevaron a pasear Europa e Israel. Y quiere decir que yo me perdí el primer Mahané. Y el primer Mahané fue un poco el cambio de los contenidos, y empezamos a hablar de los valores de la TNUA y del socialismo empezaron, yo no estuve. Para mí fue una sorpresa cuando encontré cuando volví. Y un poco de los valores sociales, etcétera, etcétera. Te recuerdo que era el año 72, todavía era la época de los militares en la vuelta de Lanuse, con todo lo que nosotros vivíamos en el colegio, en el sistema del Nacional Buenos Aires en el año 72, que todavía era una cosa sumamente rígida. De todas maneras empezaron a hablar y salió el tema de los valores del sionismo y la importancia. Aparte estaba todo el reflejo. Recuerdo que yo no me acuerdo cuándo la gente de Gaziti hizo alía, yo creo que fue a fin del 71, principio del 72. No, en diciembre del 71. 71, bueno, fin del 71, principio del 72, exactamente. Es decir, y nosotros sentimos ahí el cambio, un poco el cambio de generacional, porque digamos que David se quedó, pero era los demás, ustedes tenían, el que más tenía debía tener 19 años, 20, a lo mejor, a Filo no 20. Andy yo creo que era de los mayores y tenía 19 años. Y empezamos a tener aparte interacción con la gente de las otras Shihabot, entre otras cosas a través de ustedes. Y de todas maneras, el tema de las peulot lo tengo un poco borrado,
no borrado, borroneado, digamos, de alguna manera. Me acuerdo que cada uno tenía que preparar algo, y mucho tiempo más tarde empezamos a hablar de sionismo socialista, de Borojov y de los tíos Engel, Marx, y etcétera, etcétera. Paralelamente empezó todo el tema de las elecciones en la Argentina, digamos, la vuelta de la actividad política argentina, y digamos que eso revolucionó totalmente nuestra vida como adolescentes, digamos, no solamente fue nuestro renacer adolescente, sino que también la Argentina se modificó, digamos. Yo le decía a mi mamá recién, uno trata de aislar la Tnuá, pero por un lado estaba la Tnuá, la escuela, la actividad judía, la familia, todo lo que era la vida en la Argentina, en la preparación de las elecciones, la caída del gobierno militar, el relajo en la escuela secundaria, fue todo un renacer de las artes, digamos, particularmente una de las cosas que recuerdo, creo que fuimos en Luz y Fuerza a verlo a Piero, que cantaba todas las canciones que ahora estábamos diciendo, y fuimos a ver a César Isela, que en paz descanse, y Tejada Gómez, y digamos que la afinidad de lo que se vivía en la Argentina, no importa cuáles eran los cambios, había una polarización y una aceleración, no solamente hormonal, sino que también es verdadera por lo que estamos viviendo en ese momento. Te quiero agregar unas cosas para ver cómo continuamos. En el año 72 yo estuve en Israel, así que no me acuerdo mucho de lo que pasó, no sabía nada de lo que pasó en la Tnuá. Cuando retorné de Israel, fue el Mahané en Tandil, en enero del 73. Ahí fui Rosh Mahané. Después fue el Mahané de los Bugrim en Mendoza, el famoso Mahané de los marcos naturales que hablaron, etcétera, etcétera. En marzo-abril, entré en la Drajá de Elal con Ana. Ana ya estaba con Andy, porque no podían haber madrijim que eran Zug. Y ahí empecé a notar, tengo un Yomán que lo publiqué. Lo vi. Sí, con un poco con las peulot, cómo estábamos sentados uno al lado del otro, y son todos los nombres que dijiste. O sea, que había una estabilidad en esa Jutzá muy grande. Y también anoté la cuestión de las peulot, de historia judía y en general de nociones actuales, y también lo que vos dijiste de que se repartían los temas para que los Hanijim lleven adelante la Peulá, que de sí mismo es algo bastante interesante, ¿no? Si hablamos de chicos de 14, 15, 16 años que hacen eso. Así es. Ahora, cuando fue el cambio de Ana por Étele, fue un primer, ¿cómo se dice? Reidata Damá, una especie de sismo, porque era otra vez, pese a todos los otros adolescentes, estábamos de alguna manera esperando tener un poco de estabilidad, digamos, alguien que nos dé un poco de estabilidad. Y creo que hubo cierta inquietud en ese sentido. Por supuesto que nos llevamos fantástico con Ana. Creo que Tele no quería más. Esto es retrospectivamente. ¿Vos te acordás algo
es algo, un episodio que para mí quedó marcado y que lo vuelvo, lo remarco y lo pienso y lo remarco, que es de que los sábados, cuando yo era Madrid de ustedes, los sábados puede ser una, dos, tres veces, vaya uno a saber, pero los invité a mi casa, a mi departamento, y nos encontramos solamente los Banim, y yo me acuerdo la sensación enorme de satisfacción de recibirlos y de hablar, no sé de qué, de todo, ¿no? De todo lo que como una pre-peulá de lo que se iba a hacer. Sí, Y sí, eso para mí me quedó grabado como si fuera la cima de la acción de un Madrid que triunfa y que no es solo en el marco formal del Bait, sino que antes, ¿no? ¿Y vos te acordás algo de eso? me acuerdo que nos encontramos, lo que no me acuerdo si era el sábado, yo creo que era el viernes, no el sábado. No creo que sea el viernes, No, no porque importa. no importa. Pero sí, me acuerdo perfectamente que el que podía ir iba y había algún tipo de discusión de algún huellas perdidos que tenía que ver o no con los temas que estábamos viviendo y que estábamos pasando. En general no tenían que ver. Y entonces era, por lo que me acuerdo, ¿no? Digamos que ese, fue un par de veces, lo que no me acuerdo es por qué dejamos tampoco. No tiene importancia. Seguramente pues tuviste Javerá. Así que es una posibilidad. ¿Vos te acordás? Nos llevaste también por tu iniciativa a la casa de un pintor. No me acuerdo. Eh, No me ¿Vos te acuerdo. acordás si por mi iniciativa yo los hice encontrar con el doctor Feld para hablar de educación sexual? Era profesor en el colegio, en sexto año. No, eso sí que vos lo mencionaste, yo de eso no me acuerdo. Yo te digo nuevamente, vaya uno a saber, a lo mejor es una, ¿cómo se dice? Una shlayá mía de que quería hacerlo y que no lo hice, o a lo mejor fue. No, pero que hablamos de educación sexual, lo hablamos. Del profesor del colegio, eso no me acuerdo. A lo mejor no fue con todos, también es una posibilidad. A lo mejor fue en tu casa. Eh, Puede ser, sí. Eso pero puede eso ser. exactamente no me acuerdo. Sí. Me acuerdo que otra vez, después empezamos a tener Peulot los viernes a la noche, en el año 72. Es decir, teníamos la Peulá el viernes a la noche y, y después, empezamos a ir los sábados. Los sábados en general trabajábamos, hacíamos algún tipo de actividad de mantenimiento. Vos En eras eso, Madrid. En el yo, 73, vos yo, eras Madrid y la Peulá de nosotros comenzaba, te teníamos que esperar. yo creo que fue en el 74. No, está escrito que es en el 73. Ok. Pero, ¿de qué kutza eras Hay Madrid? una usada llamada Jai. Jai era la equivalente de Garinim. Ahí estaban en ese grupo estaban los hermanos estaba la hermana de Lenny y el hermano de Silvia, que se llama Víctor, y la hermana de Lenny que se llama Silvia, y Miguel Gorenberg, que era el hermano de Ruti, que es vecino mío ahora, vive en Haifa, que también es médico, y ¿quién más? Había otro chico que era el hermano de... Había 4 o 5 hermanos que los traían, chicos que debían tener 11 años en ese momento,
tenían más o menos la edad de los de Garinim, y yo fui madrid todo el año de ese grupo, de haber sido fin del 73, yo creo que fue después del 73, fin del 73, porque durante la guerra estuvimos totalmente movilizados todo el tiempo. En Okay. Es decir, hubo todo tipo de movilizaciones de todo tipo de esclarecimiento y de organización. Yo me acuerdo que estaba totalmente ocupado con eso y no con la Kutza, pero puede ser que haya estado con la Kutza solamente en eso también puede ser. Hacia fines del 70. Espera, es muy fácil. Vos decís que en enero del 73 fue el campamento en Tandil. Quiere decir que yo ahí estuvimos en la vanguardia con David, Luis, Mario Brenner y Rubén Spiatlo. Rubén, el hermano de Dani. Svetlov, sí. Svetlov. Y yo éramos 4 o 5 para armar el campamento. Fue una experiencia para mí única. Digamos, trabajamos desde las 5 de la mañana hasta que oscurecía, pero fue una experiencia fuera de serie, realmente fuera de serie. Ahí fue donde lo conocí de cerca David, es decir, 3 días ahí sirvieron para escucharlo más que los 3 años que había conocido. Wow. Y en ese campamento la pasamos bárbaro, entendí. Yo todavía no tenía obligaciones, así que era bárbaro. El año siguiente, al año siguiente, quiere decir que si esto fue principio del 73, el campamento en Córdoba, en la cumbre, fue en enero del 74. Perdóname, pero ya a fines del 73, Ana dejó de ser madrija de ustedes y Susi Spira No, fue vino Susi, por supuesto. Cambió Ana, después vos lo cambiaste a Andy. Y después... No. ¿Quién me cambió a mí? Yo era el madrija en el 73, hice aliyá en noviembre del 73. ¿Y quién me cambió a mí? Jorgito, Joel. Okay. ¿No Ariel Altman? No creo. Okay. No, fue Jorgito. Okay. No, fue Jorgito. Ahora, con Jorgito era una diferencia, la diferencia de edades era muchísimo menor. Sí, yo creo que Jorge era, a lo sumo debía tener un año más que yo. Y es cierto, Susi la cambió a Ana, que era el Olesh, acompañarlas después de la Peulá hasta San Fernando. Íbamos 2, porque volvíamos de día. Wow. Eso fue lo que... Hubo una reunión de padres, yo sé de paso, que Andy y Ana organizaron. Fue interesante, fue una reunión de padres, mantenerlos al tanto que hacían los chicos. También, Yafé, entonces todos los padres se quejaron. Es que le pregunté a mi papá, decime, ¿y cómo? Mi papá tuvo una Shomer Hatzair cuando tenía nuestra edad entonces. Le pregunté, ¿y cómo fue la reunión de padres? Mira,
Dijo, mira, todo el mundo se quejaron que los chicos volvían demasiado tarde. Y decir, ¿por qué no podían hacer la peulá más temprano y terminar más temprano? Vos pensás que en Argentina, a fin del 72, principio del 73. El padre de Eugenio dijo, yo no sé por qué se quejan. Si, espérate, voy a poner. Yo no sé por qué se quejan. Si Eugenio el otro día volvió a las 6 de la mañana, eso ya es tempranito, no es tarde. Excelente. Guay, guay, guay. Así que fue. Esto fue en el 73. Yo creo que a fin del 74, a fin del 73, más o menos cuando empezó después de Milhemet Yom Kippur, ahí fue donde empezamos con la drajá de este grupo, y los chicos vinieron con nosotros al campamento. Esto fue en la cumbre. Quiere decir que mi Kutza estaba haciendo peulot, pero yo estaba con mi Hanijim. Y eso fue un poco fisfus para mí. Digamos que me sentí casi fuera de foco durante los 10 días que estuvimos ahí. De todas maneras la pasamos bien, pero sabes, cuando sos madrije, estás todo el día con los chicos, no hay esto. Por lo menos creo que dormía con mi javerín, por lo menos tenemos 10 minutos antes de desmoronarnos, que es lo que Ahora, pasaba. escúchame, Víctor, tengo ahora un vacío que es el siguiente. En el 73 de noviembre, yo hago aliyá junto con el primer Garín. Se queda el segundo con Ana, Andy, Luis y Raquel, Ernesto. Y la pregunta es, ¿qué pasó con Elal? Porque Elal, como te dije antes, el recuerdo y el hecho de que de la kutzá esta es que era una kutzá muy fuerte, en especial los banim. Acá hay 6 o 7 banim grandes, físicamente grandes, y también con un potencial enorme para llevar adelante digamos, la organización de la TNUA. Y después, cuando yo veo ahora cuál es el Garín que se forma en el 76, el tercer Garín de Jorgito y Ricardo, etcétera, etcétera, y después en los que van a Carmía, y entonces desaparece completamente desaparece el al no. No solamente el al, toda la shihua esa se desmoronó. ¿Podés contar un poco más detenidamente? ¿Quién? Pero no le cuentes a los que, a Jaime y a los otros que putean. Mirá, yo creo que hubo varios procesos al mismo tiempo. El primer proceso es que a mí retrospectivamente me resulta muy claro, y es que la TNUA, que había empezado siendo una TNUA con un núcleo sefaradí muy importante, y tenía peso el haber sido sefaradí porque te echaron de núcleos distintos, como sobre todo en la shihua que estaba por encima tuyo. Ustedes eran menos, pero así nació. Ahora te voy a decir, así nació Bader. Después, Bader se transformó como el resto de las entidades judías, en la cual los ashkenazim eran mayoría otra vez. Yo no te voy a decir que había cierto tipo de guizanut, como se dice esto, de intolerancia. No, pero no es racismo en castellano. De segregación. Pero había algún tipo de diferencia, que por eso Bader nació como Tnuas Faradit, y eso
de alguna manera en algún momento se perdió, y otra vez la mayoría de la gente era Ashkenazi. No, no que a mí me preocupara, particularmente, pero cuando tenés que explicar por qué estoy en una Nuaz Faradit, resultaba contradictorio. No tiene importancia, eso no es lo que decir. Pero de alguna manera el país en el año 73 se dividió se dividió de alguna manera en la vivencia de que el peronismo es el peronismo es parte importante de todo el proceso que estaba viviendo el país, y la otra gente estaba con una concepción más marxista y sobre todo trotskista de lo que significa la vivencia socialista. Y no es que hubo discusiones ideológicas a dónde vamos y con quién nos identificamos, sino que en plena efervescencia de las cosas, había gente que estaba muchísimo más cerca ideológicamente de esto, y había gente que estaba más cerca del otro. Y había gente que no estaba alineado con nada, pero de todas maneras, desde el punto de vista social, uno tenía más afinidad con un grupo o con el otro. Y de alguna manera el grupo, la Tnuá se polarizó en dos conceptos de la vivencia. Eso por un lado. Quiere decir que había gente que decía, yo me encuentro y prefiero estar con el Sirio y con Freddy que estar con Jorge, que era mi Madrid. Ahora, te voy a decir, yo no te voy a contar quién es cada uno, pero cada uno de ellos tiene particularidades, tuvo particularidades que sobre todo en adolescentes, tienen cierto peso. Eso fue por un lado. Por otro lado estuvo digamos que esto es una cuestión de vivencia constante. Había en el grupo gente que venía de familias relativamente humildes y gente que venía de familias en situación económica mucho más fortalecida o fuertes, y eso de alguna manera, en algún momento, de todas maneras, todavía causaba cierto tipo de no de resquemores, pero sí de inquietud o de falta de equilibrio de las cosas. Pero Yo creo que ¿cuándo es el momento que la Kutzá el al se empieza a desmoronar? ahora te voy a decir. La Kutzá, lo que pasó fue, por un lado entró gente nueva, que de alguna manera desafió todas las reglas del juego que había hasta ahora, no importa qué cosa, pero hubo que decidir en el verano del 75, hubo que decidir, fue el viaje a Israel, que fue como una especie de tapuz, en la cual 40 javerín de la Shihba, que éramos casi 80 o 100, había que decidir 40 que tenían que viajar a Israel. Y cada grupo, creo que eran 40, no me acuerdo cómo fue la cosa. De ese grupo, cada grupo tuvo que decidir quién viajaba y quién no viajaba. Y el Pitzui, por lo que preguntó antes, el Pitzui, ¿cómo se dice? La recompensa fue el viaje a Bariloche. Hicieron campamento en Bariloche. Campamento de Bariloche otra vez salió lo de los marcos naturales,
Y otra vez hubo una cuestión de flower power, y de alguna manera la pérdida de límites, porque a mucha gente le dio, aparentemente le dio mucha inseguridad. No te puedo decir porque yo no estuve, yo viajé, Dafka, yo fui de los que vinieron de Israel. Nosotros vinimos, éramos 3 o 4 kutzot, que vinimos en un mismo grupo a Israel, creo que eran Yedidut, Bardakim, Atikva y nosotros, 4 grupos. Y ¿Qué kibutz estuvieron en Tapur? en la Bota Bashan. La Bota Bashan, ok. Y ahí hubo toda una serie de acontecimientos que ahora te voy a hablar de mí y no de lo que pasó, y después te voy a volver a decir. Yo no sé hasta dónde pesó que yo quería estudiar medicina, en la cual yo estaba en la inquietud. No es que, no creo que antes de viajar yo haya estado decidido que quería dejar la Tnuá y irme a estudiar. Pero viajamos a Leavot Bashan. De 40 personas hubo uno solo que llevó el reloj despertador para levantarse a la mañana para trabajar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tenés que levantarte a trabajar, tenés que poner respuesta. Nadie pensó que tenía que levantarse a la mañana. Entonces, yo todas las mañanas tenía que levantar media hora antes para ir despertar cada uno. Che, tenés que levantarte, tenés que ir, tenés que hacer. ¿Cómo se dice esto? La participación de los Havrei Tnuá a Socialistim y Ma'avodá Kibbutz, o sea, que no fue exactamente el paradigma de la revolución proletaria. Si la gente no iba, se quedaba dormida, pinchaba y qué sé yo. Hubo ciertos roces, que eso no me molestó. Pero hubo un momento en que decidieron, nos dijeron, pueden viajar a Carmía, que era el kibutz alía nuestro. Ya se había decidido que nosotros íbamos a hacer alía a Carmía a los 2 o 3 años después. Entonces hubo una discusión y una charla en el grupo, y pese a que yo estaba incómodo con todo eso, decidieron que no hacía falta ir a Carmía a conocer el kibutz y a conocer a la gente que es tu kibutz alía. Y eso para mí fue demasiado, porque era la incongruencia más alta que podía llegar a encontrar. Hubo problemas con la plata, en la cual, por supuesto, que hicimos Kupame Shutefet, y a mi Kupame Shutefet fue parcial. Digamos que los que más tenían pusieron, y los que menos tenían pusieron menos, pero no pusieron todo lo que tenían. Y yo en ese momento, yo cuando volví de Israel, volví muy preocupado, es decir, sufrí, porque dije, yo estoy pensando en hacer aliyá al kibutz con un grupo que en los momentos más difíciles me va a tener que apoyar, pues yo los voy a tener que apoyar, porque así es la vida cuando uno del Garín. Pero si en las situaciones mínimas que eran para mí el trabajo y el compartir y el dar, hubo una diferencia tan grande, entonces decidí que este grupo no es para mí. Yo decidí que me iba a ir,
la dirección, yo no tengo nada contra Jorge, pero la dirección de Jorgito del grupo fue fue muy intolerante y en vez de ser un factor aglomerador, polarizó muchísimo más las cosas, sobre todo de aquellos que estaban menos alineados con la parte trotskista, como él estaba de forma socialmente también, y yo dije, hasta aquí he llegado. Y ¿Vos eras todavía Javier de Sandra? no, yo no fui nunca Javier de Sandra. El que era Javier de Sandra fue Eduardo. Vos eras Javier de... Yo tenía Javier, mi Javera se llamaba Claudia, Claudia Vendrov, y nos fuimos juntos. Ah, ok. Ella tenía 15 años en ese momento. ¿Qué pasó con Entonces, José Kuchevaji, con sí, Jervi, con Mario? Jervi fue fácil porque hizo Aliyah. Jervi hizo Aliyah. Todos alrededor del 75. No. Jervi hizo Aliyah en el año, a fin del 73. Ok. Al fin, o principio del 74, no me acuerdo exactamente cuándo. Sí. Edu se fue un par de semanas después que yo. Eugenio se quedó un par de meses. Mario y José se quedaron, pero en algún momento estuvieron en una pálida y también se fueron. Y de a poco la gente se fue yendo. Digamos que yo me reencontré con ellos alrededor del año 76, principio del 76. Ahí yo con Edu siempre seguí siendo amigo, pero con el resto de la gente me reencontré en el 75, una cosa por el estilo, y ahí fue donde con Raúl seguimos siendo amigos hasta el día de hoy. Raúl Candel. Vos estudiaste entonces medicina en Argentina. Yo estudié medicina en Argentina. ¿Y cuándo hiciste Aliyah? Yo estudié medicina en Argentina, hice la residencia de clínica en la Argentina y nos casamos y hice Aliyah en abril del 86. ¿El 86? Así es. Wow. ¿A Kfar Maccabiah? No, estuvimos en Haifa 3 años y después vinimos a Kibbutz, Kfar Maccabi. Kfar HaMaccabi. Kfar HaMaccabi. Sí, es el nombre oficial. Tov. Wow. Tov. Daniel. Yo creo que Ronnie dejó que toda la efervescencia juvenil se pierda. Y en vez de encauzar las cosas, para que no se vayan de las manos, toda la parte social la dejó ahí, y digamos que todo el tema de Bariloche y los marcos naturales y la Jabayá que fue la vivencia en el kibutz, hubo mucha gente que estuvo, digamos que decidió que esa fue la encrucijada. Yo no sé si fue porque, digamos, no había que comprometerse con la alianza. Otra vez, no es que había que decidir el grupo de Ricardo y de Dani, ¿cuándo hicieron a Yacum? En el
En el 74. 70, No, perdón. no, más En el tarde. 75. Ok, En, esto fue, no. Eh, Espérate un cachito. La gente de Carmía salió en abril del 76. Estuvieron en Carmía, Bardaquim. Y los dos grupos estaban en el bar en el 76. ok, Sí. por eso no había ningún apuro por decidir, digamos, la alía inmediata no era un tema que por él, yo me acuerdo que no pesó en mí eso no fue lo que pesó en mí, no me quise ir. Y yo medio me daba vergüenza hablar de esto, es decir, estaba muy acongojado en el sentido. Y bueno, al final hablé con Edu y me dijo, a mí me pasa exactamente lo mismo. Edu hizo alía 2 años más tarde, en junio del 76. Lo encontré a Jerby en una universidad de Canadá. Ajá, sí. Y intentar mantener una comunicación con él en forma estable es imposible. ¿Vos tenés contacto con él? No, él cortó el contacto. Cada vez que me quise acercar fue así. Yo creo que para él todavía es doloroso. Para él es doloroso. Claro. Él, no sé, hace muchos años que no hablo con él. Digamos que la última vez que estuvo que yo lo vi, estuvo en Israel, que yo lo vi, estuvo en el kibutz. No, digamos que después cortó. Yo creo que él tuvo el virus del desarraigo. Él salió cuando tenía 17 años eh, y llegó a Israel, a Kiryat Yam, cuando Kiryat Yam era un desierto, no que ahora es mucho mejor, ¿no? Pero de todas maneras era un desierto. Mm. Y después se desarraigó y viajó y volvió y se casó y tuvo un hijo y la mujer que era canadiense se fue a Canadá y él, es decir, se fueron a Canadá y se separaron, pero el hijo no podía volver. Sí, pura, así que yo me encontré con él en el año 81 acá y después me pareció que estaba totalmente desarraigado. ¿Qué pasó con José Kuchevach? Que me acuerdo que hubo cuentos relacionados con él. ¿Te acordás algo de eso? No sé. ¿Eh? Yo no. ¿Qué querés que te cuente? ¿Lo que se decía o lo que sé? Bueno, No, ¿sabés qué? Yo apago el micrófono y contá lo que quieras. apagaste el. מה אתה לוקח מאותה תקופה אליך היום? Han pasado 50 años. Han pasado 50 años y yo hoy pienso como una persona de 65, 66. Y no. Y la experiencia de la vida me ha sacado a patadas de la adolescencia. Eso no quiere decir que no esté interesado y que no me conmueva la solidaridad y el compromiso social y que esté interesado en todo tipo de actividades humanas. Y yo creo que eso, la parte humana, no solamente me la ha dado la escuela secundaria, sino que el paso por la TNUA también me la dio. Pero han pasado 50 años. Eso fue la base. Yo tengo la sensación de que la base sigue estando, pero que uno se ha desarrollado y ha cambiado un montón
la teoría no ha cambiado. La manera de vivir las cosas, sin duda, es diferente. Y puedo ser un poco más balanceado en lo que pienso y no se me va. La sensación que yo tengo en el grupo es que es una... no hace falta la lucha constante, sino que las reflexiones a veces son reflexiones para uno, como para poder decir, no pensé en eso, a lo mejor se puede pensar distinto. Y el aceptar al otro que tuvo una visión distinta o un sentimiento o un recuerdo diferente, me parece que es una de las cosas más... Es decir, la tolerancia no era una cualidad que haya sobrado, filo en el movimiento juvenil sionista socialista sefaradí Badene. Y hay veces que en el diálogo nuestro, cuando hablamos de eso, la tolerancia que uno tiene a los 60 y casi 70 siendo abuelo no es la misma que teníamos cuando teníamos 15. Y es esperable, y hay momentos en que eso en el resto de la gente me falta, o me sobra. טוב, תודה רבה, יאללה, ביי. בכיף, להתראות, ביי. תודה, ביי. תודה ויקטור, ביי.